Buenas, chaval. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien también? Sí, perfecto. Vale, ¿llevas casco o no? No, no hace falta. Escucho bien. Vale, no, es porque muchas veces se genera como un eco. Ujú. Pero bueno, si no te escucho, yo ahora mismo no escucho el eco, no siento sensación. Pues bueno, Perfecto. si quieres empezamos. Bueno, él es David, que a mí ya me conoce, le he salido varias veces. Forma también parte de Bifi y es uno de los compañeros de los tres que ahora mismo hemos arrancado el proyecto. Y él también es graduado en ciencias del deporte, tiene más entrenamiento personal, tiene más educación, creo que también tenía, y, Correcto. y también es colegiado, como yo. Pues bueno, presentamos un poco la charla, vamos a hablar sobre la mejora de la composición corporal, centrándonos principalmente en lo que sería la mejora estética. Y cuando hablamos de mejora de la composición corporal a nivel de mejora estética, no nos queremos centrar en la parte de lo que sería la pérdida de peso como tal, sino sería más bien, si la pérdida de peso sí, pero sería como una definición, no la pérdida de peso de perder bastantes kilos, sino a lo mejor estamos hablando de perder 4, 5, 6 kilos buscando una definición de lo que sería pues marcas abdominales, temas de competición fitness y cosas de este tipo. Y nos vamos a referir sobre todo, como digo, también a la parte de la hipertrofia, la parte con cuáles son los puntos claves para tener en cuenta la parte de generar músculo, pero a nivel de un músculo estético. Una hipertrofia buscando lo que sería esa hipertrofia más estética, que si diferenciáramos entre dos tipos de hipertrofia, tendríamos como la hipertrofia más funcional, que sería pues quizá de los powerlifting, o que son gente que está muy muscular, pero no, estéticamente no son tan voluminosos como puede ser a lo mejor una persona de Arnold o de lo que serían la gente de los Classic Arnold, ¿vale? De competición. Bueno, he hecho la introducción, ¿vale? Si quieres comentar algo. Sí, principalmente que cuando hablamos de la mejora de la composición corporal, no solo estamos hablando de la pérdida de peso, que muchas veces mucha clientela o mucha gente que empieza con el tema de ejercicio y nutrición buscan ese numerito que aparece en báscula, esos 80 kilos, esos 60 kilos, reducirlo a un número en concreto, y muchas veces más que eso es mucho más importante, o nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el tema de la mejora de la composición corporal. Entonces, dentro de la mejora de esta composición corporal, nosotros pues, diferenciamos dos grandes parámetros. Por un lado tenemos porcentaje graso y por otro lado tenemos porcentaje de masa muscular, o lo que serían los kilos totales de esa masa muscular. Entonces, un poquito guiarlo por ahí, no focalizarnos siempre en el peso, sino más bien en porcentajes, que al final va a influir mucho, por ejemplo, a nivel estético e incluso a nivel rendimiento. Y muchas veces esa pérdida de peso brusca, de muchos kilos, si tenemos un objetivo de kilos en concreto, puede ser a costa de una pérdida de masa muscular, el cual, entendiendo el músculo como un órgano que nos genera salud, estaremos perdiendo salud. Entonces sería contraproducente. Incluso podemos estar perdiendo esa masa muscular, estar bajando de peso y seguir aumentando el porcentaje graso, por lo que a nivel estético no tendría mucho sentido. Sí, por ejemplo, cuando se habla mejor de definición muscular, que antiguamente era muy dado a decirse la definición muscular, ahora estoy bajando el componente de fuerza, el trabajo de fuerza, y me estoy dedicando sobre todo a componente aeróbico, que se lo contaba cuando yo básicamente empezaba mejor a entrenar, empezaba a visitar un poco más el mundo del gimnasio, que ya hace unos años, pues iba viendo ese tipo de personas que cambiaban el entrenamiento en función del momento. Entonces era como estoy en un aumento de volumen y tú veías que apenas metían cardio, o que el cardio siempre iba a ser unos 10, 15 minutos, nunca superior a 30 minutos, por el mito que había de que a partir de ahí empezaba a quemar más grasa y demás. Entonces era como que no estaban queriendo perder peso, pero sin embargo cuando hacían definición sí se iban a grandes tiradas, ojos de carrera, de ciclismo, buscando esa pérdida de peso de definición, sin tener en cuenta un componente aeróbico de muy larga duración, de bastante duración,
te está llevando, es decir, es mucho más fácil que te lleve a una pérdida de masa muscular cuando metes Sí, esta carga aeróbica. claro, al final se buscaba un poquito eso, se jugaba con eso, se pensaba también que trabajando con altas repeticiones pues era una rutina más para la definición muscular, que si hacemos cardio está buscando más definición, va a ser más difícil ganar masa muscular. Y sí es verdad que con el tiempo y con los años pues va cambiando esa tendencia, se van descubriendo cosas nuevas, se van sacando estudios e incluso te vas dando cuenta como muchas veces el que estemos en déficit, en una etapa más de definición o de generar volumen de masa muscular nos va a venir derivado por la nutrición principalmente. Porque al final, si nosotros estamos en superávit o déficit calórico, vamos a estar más propensos a esa definición o que entendemos, esa pérdida de masa magra o de grasa, o incluso cuando estamos en superávit calórico, pues ese aumento de la masa muscular. Al final, eso es un tándem, va uno de la otro. Podemos focalizar o guiar el entrenamiento con esa perspectiva, buscando más eso, haciendo más énfasis, más metabólicamente, para que así aumentar nuestro gasto durante la actividad y conseguir que sea más demandante y utilizar más grasa o incluso que no perdamos la cantidad, demasiada masa muscular, porque lo que pasa muchas veces con esa cantidad de cardio que se solía hacer para definir que se estaba perdiendo mucha masa muscular y era mucho más difícil esa pérdida de grasa. Entonces, quizás acotar, estructurarlo de una forma más adecuada o incluso no tener que llegar más de un 50-60% dentro de esa capacidad aeróbica, porque entre el 50-70%, dependiendo del sujeto, vamos a estar en un porcentaje que llaman la Fat Max. ¿Esto qué quiere decir? Fat es grasa en inglés, entonces va a ser donde mayor capacidad de grasa vamos a perder. Entonces, todo lo que sea cedernos por encima de ese porcentaje nos va a conllevar más depleción de glucógeno y lo que nos va a conllevar quizás una pérdida mayor de masa muscular, porque no la necesitamos para generar ese tipo de entrenamiento. Sí es verdad que muchas veces decíamos, entonces, cuando estoy definiendo, si no hago ejercicio cardiovascular, pues no voy a conseguir, no voy a perder masa muscular, voy a mantener toda la masa muscular que he generado durante una etapa más de volumen. Pues no es cierto, porque al final toda pérdida de peso o mejora de la composición corporal va a conllevar una pérdida de masa muscular. Es muy difícil hacerla limpia, como se habla en el mundillo. Entonces, para ello, ¿qué es imprescindible? Pues seguir manteniendo el entrenamiento de fuerza y orientarlo de una mejor manera. Claro, yo creo que eso también es importante, que hay veces que se vende como que si tú no haces, si tú quitas el aeróbico, te va a asegurar que no va a perder masa muscular y al final sí es verdad que siempre va a perder algo, porque vamos, cuando se busca ese aumento de masa muscular previo, se busca un aumento, pensar a lo mejor en 1 kilo más a 2 kilos más de masa muscular, sabiendo que después durante la pérdida de peso va a perder ese kilo más o esos 2 kilos más de masa muscular. Y de hecho, es lo que tú has dicho del FATMA, del 5-70% de la frecuencia cardíaca, por así decirlo, de lo que sería la intensidad, eso es importante a nivel, por ejemplo, de intentar evitar la pérdida de músculo. Pero es verdad que tampoco es que luego a la hora de perder grasa sea ese el punto, es decir, como el punto a mejorar central. Que muchas veces piensa, es decir, cuando lo decimos tan así, la gente hace piensa que entre el 50 y el 70 es donde yo quemo grasa. Pero tienen que saber que en cualquiera de los porcentajes tú quemas grasa y también vas a estar quemando glucógeno y vas a estar quemando más. O sea que hay momentos para cada una de las fases donde mejor, si lo comparamos como en un coche que tenga, por ejemplo, un híbrido que tiene electricidad y tiene gasolina, pues tú sabes que a cierta velocidad, a 50 km por hora, están mezclando. Pero a lo mejor antes están sobre todo tirando de eléctrico. Pero también estás tirando algo de gasolina, por ponerlo para que la gente un poco lo entienda por ahí. Que a veces decimos algunas cosas y ya se van a... Esto es el momento donde tengo que quemar grasa. Y yo estoy de acuerdo contigo en el tema nutricional. Es decir, creo que es que al final la clave está en esa, para mí, la clave a nivel estético creo que es mucho más importante esa parte es decir, el cuidado nutricional que lo que sería la parte de entrenamiento a nivel de tanto, a cualquier nivel estético.
Sí, sobre todo eso lo comentarán más adelante por nuestro nutricionista, que es el que más controla del tema. Pero al final un ejemplo muy sencillo y muy básico es cuando entrenamos fuerza o hacemos cualquier tipo de entrenamiento de fuerza, generamos un daño muscular. Entonces entender músculo como si fuese una casa. Si el músculo ha sufrido un daño, imagínese, pues hay un boquete en la pared, se hace un agujero, tendremos que repararlo. Si no tenemos ladrillos para repararlo, no vamos a poder hacerla más grande, entendiendo como el músculo, como la casa y como lo que es la proteína, ese ladrillo con el que somos capaces de regenerar y recuperar esa masa muscular o incluso crear más masa muscular. Entonces es muy importante tanto la ingesta proteica, que sea siempre la adecuada, que no sea en exceso, y luego que consumamos más calorías de las que estamos gastando. Porque al final, con el mismo ejemplo del coche, muchas veces si tenemos un depósito de 50 litros y yo le estoy echando 40, pues yo no voy a ser capaz de generar esos ladrillos porque no me va a sobrar. Tengo un déficit. Entonces tengo que comer más de lo que estoy gastando para que ese superávit que tengo, esos litros más de gasolina, pues yo pueda reorganizarlos, reutilizarlos para generar más masa muscular. Claro, eso sería sobre todo a nivel de lo que, si tú dices, estamos buscando el aumento más muscular. Si, sin embargo, lo que estás buscando la definición, al final la parte importante es justamente la contraria, es crear el déficit. Que bueno, como dice Correcto. David, el sábado habrá una charla sobre ello, ¿vale? Más relacionada con el tema de la nutrición, la parte importante que sería en esto. Y bueno, si nos vamos un poco como a meollo, es decir, hablar de definición muscular, básicamente sería generar ese déficit y al fin y al cabo es realizar sobre todo un entrenamiento de fuerza, que bueno, ahora pues decir, bueno, podemos decir básicamente que sería casi cualquier entrenamiento de fuerza y sobre todo si están dentro de unos márgenes de lo que sería a lo mejor un normopeso o un sobrepeso como mucho, de lo que sería sobrepeso entendiéndolo como índice de masa corporal, que no como porcentaje de grasa. Se sabe, por ejemplo, que quizás el tema de la alta intensidad puede ser muy bueno para ese tipo de gente, aunque simplemente con un trabajo de fuerza normal, es decir, un trabajo mejor de serie normal de 3x10, ocasión la clásica, o super serie o cualquier tipo de otro entrenamiento puede ir bien. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que estamos con un déficit calórico. Es decir, que al final es como contrarrestar esa parte de lo que yo ingiero por lo que yo quemo. Claro, al final va a depender mucho también, al final de individualizar sería la palabra clave. Porque dependiendo del tipo de sujeto, como dices, pues qué tipo de porcentaje graso tiene, si ha entrenado con pesa alguna vez, si no no es experto en entrenamiento de musculación, igual a nivel aeróbico, qué suele hacer, qué no suele hacer. Entonces habría que guiarlo un poquito más también en función de todos estos factores para poder individualizarlo al máximo y ser lo más efectivo. Se pueden dar unas pautas generales, unos timings, unas recomendaciones generales para todo el mundo, con el cual se va a mejorar más lento, más rápido, pero se va a mejorar. Ya, el caso de que una persona con unos requisitos especiales se le podría individualizar mucho más y acatarlo y ser más efectivo, adaptárselo más y entonces va a ser más eficiente, va a mejorar más rápido, su composición corporal pues, lo verá más rápido que otro tipo de personas. Porque estamos hablando aquí de entrenamiento de fuerza y quizás esa persona nunca ha hecho entrenamiento de fuerza. Entonces las primeras ganancias que va a obtener no va a ser de masa muscular, sino va a ser un poco más a nivel neural. Entonces, jugando también un poquito con todo eso. Sí, y luego si nos centramos sobre todo en el tema del aumento de masa muscular, si sabemos que tenemos como tres factores clave, tres puntos clave, que sería la tensión muscular o tensión mecánica, mejor dicho, que dentro de ella se tiene en cuenta como otro factor, que sería como que depende de la misma de la tensión muscular, que es el tiempo bajo tensión, que ahora si quieres lo explicamos, el estrés metabólico y luego tendríamos El daño muscular. ¿Vale? Serían como los tres factores así que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento. Si el tiempo, bueno, si quieres, me da igual, si quieres explicarlo tú, explica. Sí, al final son como los los tres grandes pilares de la hipertrofia, por así decirlo, desde hace bastante tiempo. Sí, es verdad que están viendo que quizás el más importante sea el tiempo bajo tensión. Lo que se da tensión muscular es más que esa tensión que se genera el tiempo bajo tensión que está. Es decir, para que un músculo crezca, tú tienes que generarle estrés.
No es estrés que tenemos entendido en la sociedad, sino estrés de que ese músculo mecánicamente trabaje. Y cuanto más tiempo esté bajo esa tensión, como si fuese un cable, pues más capacidad de producir fuerza y más hipertrofia va a producir. ¿Qué pasa? Que esta misma tensión que produce, pues repercute sobre las otras dos, sobre el estrés metabólico, debido a que cuando las venas van por dentro del músculo, el músculo aprieta estas venas, deja que ese retorno venoso no sea eficiente y no esté bien comunicado cuando está contraído el músculo y va a generar un estrés metabólico a nivel muscular. Y luego el daño muscular, que es una adaptación que se produce después del entrenamiento de fuerza, se ha producido un daño muscular. Entonces, el ejemplo de la casita de los ladrillos, el cuerpo ha visto que tiene un daño, tiene que recuperar ese daño y siempre esa tasa metabólica de recuperación que tiene el cuerpo que dice, hostia, si me han hecho este daño, voy a aumentar más mis defensas para cuando esto vuelva a llegar, a mí no me surja el daño. Entonces, un poco como que la tensión, el tiempo bajo tensión sería como la piedra angular sobre la que se estructuran los otros dos términos. Sí, al final el tiempo bajo tensión es lo que dices, parece ser que incluso hay comparativas de cómo cuando junta el volumen total, que sería como el tiempo de trabajo, por así decirlo ahora mismo de manera más simple, de diferentes sistemas. Hay algunos estudios que ven que tienen la misma, como el mismo resultado. Y sin embargo, si es verdad que te encuentras otro estudio, no, no es que se haya mucho sobre esto, que sin embargo sí te están diciendo que igual no solamente es el tiempo bajo tensión, sino que es eso, es la tensión mecánica, lo que estamos hablando, porque no es lo mismo que la tensión mecánica está muy relacionada con lo que sería la intensidad. Si no es lo mismo que yo haga, por ejemplo, un bíceps con 20 kilos, si eso es el 50% de mi capacidad, que yo lo haga con 80 kilos. Entonces hay que pensar que esa tensión mecánica igual con 20 kilos debe hacer durante 30 segundos de ejercicio, mejor son 15 repeticiones, por poner un ejemplo, pero con 35 igual hago 5, pero he igualado la tensión mecánica que ha sufrido esa musculatura. Porque también se está hablando un poco como de esa parte de porque algunos estudios bajo diferente tiempo bajo tensión no, es decir, tienen los mismos resultados, parece que sea por ahí. Pero vamos, básicamente es que el tiempo bajo tensión y la tensión mecánica son las principales claves. Y luego que el daño muscular es lo que siempre se ha relacionado con lo que sería la supercompensación, que es lo de yo genero un estímulo, genero, por así decir, como un daño muscular o una fatiga en el cuerpo y le busco ese periodo de recuperación para volver a subir luego hacia arriba y para que el músculo esté preparado para un trabajo superior. A ver si tengo algo que se apunta por ahí que no se me olvida. Era importante en el tema de la tensión muscular, ¿vale? Que es importante pensar en la palanca de movimiento, porque esto también te va a generar tensión en diferentes acciones, por así decir. Tienes la opción de trabajar una parte más excéntrica, una parte más concéntrica, que eso va a diferenciar un poco sobre si vas a enfocar más a estrés metabólico o a daño muscular también lo puedes enfocar. Si tú lo haces más concéntrico, generalmente te vas a enfocar más a un estrés metabólico. Un estrés metabólico al final es solicitar mucho ese músculo y que tú notas sensación de palpitación a veces que a lo mejor entrenando otras palpitaciones, esa sensación de quemazón, de que ves que no puedes repetir más. Que sería esa parte. Eso es correcto, porque al final también cuando genera esa contracción concéntrica, también a nivel muscular, cuando buscamos hipertrofia, buscamos como un mayor volumen, una expansión radial que se llama del músculo, que crezca el músculo a lo ancho, por así decirlo. Entonces, todo lo que es cíclico, que es retener, sí es verdad que va a buscar siempre generar fuerza en el músculo a lo largo, mientras lo concéntrico, que es donde estamos cortando el movimiento, pues va a buscar ser fuerte, acortado y va a crecer más en volumen. Entonces, quizás si nuestro objetivo es más estético, eso sería más interesante trabajar en rangos concéntricos, en diferentes angulaciones, más que en excéntricos incluso. De hecho, es decir, una de las cosas que ahora he visto con el tema del estrés metabólico quizás son los bots de CrossFit y demás, donde se trabaja mucho a nivel de estrés metabólico. Y son muchas repeticiones, genera esa sensación de fatiga, y tú ves que esa gente crece. Si que antes pensaba para perder peso y tal, tienes que hacer muchas repeticiones, y sin embargo, a ver, te vas dando cuenta que, ojo, que es igual, también se crece a nivel muscular. O incluso, hablando de estrés metabólico, la oclusión, cuando se trabaja, la oclusión es, si es el método CASU, ¿no se llama CASU el método? Sí. Que
lo que te busca es como cerrar la vía de sangre hacia el miembro que estés trabajando, y se sabe que con cargas muy ligeras provoca buenas adaptaciones, incluso puede provocar esa parte de hipertrofia, y que se puede trabajar sobre todo. Esto ya no sería a nivel tanto estético, porque bueno, también se podría utilizar. La verdad que yo ahí no he leído nada sobre el tema ese, me perdería si dijera algo, pero sí que a nivel salud, que es donde yo mejor controlo, lo veo muy útil. Para a lo mejor aumentar la masa muscular de un cuádriceps, una rodilla lesionada, para ir a cualquier tipo de patología, cualquier tipo de patología no, pero a ciertas patologías o lesiones que puede ser bastante interesante. Correcto, sí, al final con la oclusión está generando un mayor estrés metabólico, con una menos tensión muscular y una menos carga externa, es decir, con menos peso e incluso con menos repeticiones estoy generando la misma hipertrofia, ¿veis? Para patologías, movilizaciones, gente mayor, siempre y cuando sean personas que no tengan problemas circulatorios, estaría indicado. Incluso muchos usuarios de gimnasio y demás lo utilizan para muscular los miembros tanto inferiores de las piernas como los miembros superiores de los brazos, porque da esa sensación de quemazón, con menos carga, puede hacer más y busca hacer menos repeticiones, llegar ante esa congestión, generar más fatiga, y al final ese músculo va a tener esa sensación de quemazón, de que no le está llegando sangre, y esa sensación de mayor daño muscular que va a generar una mayor hipertrofia a posteriori. Sí, y al final esto, si cualquiera de los 3 o 4 componentes de los que estamos hablando, si pensamos que la tensión, que el bajo tensión, ya como otro factor aparte, lo que hace es que te está ya solicitando las células satélites, que al final estas células satélites lo que son unas precursoras del músculo, y también activa una molécula muy importante, que es muy conocida por la gente de medicamentos, que sería la mTOR, ¿vale? Que sería otra de las principales moléculas, por así decir, que construyen el músculo. Y al final pensar que todo es una respuesta fisiológica, y que básicamente, si reducimos bastante esto, se basa en realizar un ejercicio que provoca estrés metabólico, daño muscular, tensión mecánica, tiempo bajo tensión, que lo estamos buscando, y esto a su vez lo que te va a hacer es solicitar estas células satélite, ese método, para que tú puedas crecer a nivel es decir, anabólico, lo que sería, crecer básicamente a nivel muscular. Claro, y hablando de esta hormona, de la mTOR o de este propulsor, más bien resaltar un factor muy importante como es el descanso, porque si fatigamos músculos, seguimos entrenando siempre el mismo músculo durante la misma semana porque queremos que crezca, al final no vamos a conseguir que descanse, no vamos a conseguir que se recupere, y si no se va a recuperar, no vamos a conseguir esas ganancias que estamos esperando, porque al final es muy importante el entreno, la nutrición, como hemos dicho, que es un tándem, pero el descanso también es muy importante. Por eso el tema de muchas veces la rutina Weider, cómo organizan ese tipo de entrenamiento para que haya descanso entre los diferentes grupos musculares en un ratio de 48-72 horas para poder ganar así la mayor ganancia, porque hasta esas 48-72 horas, después de un entrenamiento de fuerza intenso, entre 50 y 75% de nuestra carga máxima, no hemos conseguido recuperarnos para volver a poder realizar otro tipo de entrenamiento de fuerza a la misma intensidad y del mismo grupo muscular. Claro, ya nos metemos en el tema de lo que nosotros a veces hablamos como la dosis de entrenamiento, como la planificación de entrenamiento que le ha llamado a otra gente, que es tener en cuenta el volumen que trabajas, porque a lo mejor tú no tienes tiempo para hacer un trabajo muy de powerlifting o muy de lo que sería una persona que va a competir a nivel de Arnold, porque conlleva mucho tiempo, muchas veces el trabajo con un descanso bastante amplio y demás. Ahí ya tú mejor sí podrías trabajar 2 días seguidos alternando grupo muscular o incluso repitiendo algún tipo de grupo muscular, pero si lo haces muy estricto, que puedes estar entrenando 2 horas, como puede haber gente de competición de Arnold que pueden estar entrenándola, esa gente tiene que tener un control mucho mayor. Si te está yendo eso, pues a lo mejor 28 horas, 72 horas sin trabajar ese grupo muscular a grandes niveles. Que cuando hablamos de no trabajarlo, es lo que tú dices, y no trabajar a lo mejor por encima de un 50, un 70, 70%, a lo mejor le busca otro estímulo, pero no le busca el mismo tipo de estímulo. Eso es.
Y al final también una cosa muy importante es que se tiene esa costumbre o sensación o generalización que hay de que hay que llegar al fallo muscular. Y los últimos estudios y revisiones recientes están viendo cómo entrenando con una máxima intencionalidad siempre en el movimiento, sin llevar cargas muy altas y con un carácter del esfuerzo, que el carácter del esfuerzo, para el que no lo sepa, es no llegar al fallo muscular. Es decir, si yo con esta carga puedo realizar 15 repeticiones, pues quedarme en 10 repeticiones, guardarme esas 5 en la recámara, o como llamamos, 5 en la reserva. Están viendo que es igual de efectivo o incluso más porque estás generando menos fatiga, por lo tanto te puedes recuperar antes, a poder recuperarte antes, puedes volver a entrenar antes y al volver a poder entrenar antes vas a poder generar adaptaciones antes. Entonces es como que incluso muchas veces pensábamos que más es mejor y se está viendo que con una dosis efectiva mínima incluso puede ser más eficiente que tenés que llegar a esos fallos musculares, hasta ese agotamiento, ese no pain, no gain, ese sufrimiento constante, de llegar a más y más, sino incluso muchas veces quedándonos por detrás, haciendo las cosas bien y teniéndolo bien estructurado, podemos progresar más rápido y eso nos va a conllevar unas mejores de fuerza y de composición corporal. Sí, es verdad, lo que se está viendo, si se empieza a ver un poco, es el tema de que se está intentando hilar ya muy fino, y se está intentando buscar hilar como... ¿Qué pasa? Claro, que al final esto tiene un inconveniente, que es que cada persona es individual y al final siempre buscamos la media. Eso quiere decir que quizás luego tienes que atinar entre uno y otro y seguir generando como cierto trabajo de campo. Pero si hablamos de volumen, del tema, hablando de lo que sea la serie, las repeticiones y la duración, incluso se ha empezado a ver cómo, según el tipo de grupo muscular, deberíamos de trabajar más o menos series. Hay incluso estudios donde dicen, a lo mejor, músculos que tienen más predilección de fibras lentas, a lo mejor como el gemelo, pues lo ideal es trabajar más series, porque es un músculo más resistente a la fatiga, y sabes que a lo mejor la hipertrofia que va a generar va a estar más enfocada en ese tipo de fibras, y necesitas más series, y la intensidad de fibra más o menos suele generarse más o menos igual. Se está dando, como lo clásico ha sido que 8-12 para hipertrofiar en torno al 80%, 60-80%, 85%, en función de si eres iniciado o experimentado o avanzado. Pero si es verdad que en serie y repeticiones se juega en serie, se jugaría por diferenciando el grupo muscular. Incluso hay estudios que van a lo mejor decir un grupo muscular debe ser tocado 2 veces por semana, otros podrían ser incluso 3, y estaríamos hablando de al menos trabajarlo 20 series, tal, en función de, dentro de esas 20 series, estamos hablando de meter 2 ejercicios diferentes, a lo mejor para pectoral, 2 ejercicios diferentes para cuádriceps, pero sí es verdad que también se va como se está intentando ir por ahí. Sí, claro, luego depende también un poco de cómo se esté entrenando, el tipo de sesión que se esté llevando a cabo. Porque está la típica rutina Wider, en la que se toca un grupo muscular, están las torso-piernas, en las cuales trabajamos pierna un día, al día siguiente trabajamos alguna parte del torso, o incluso parte anterior-posterior, todo eso va a influir también. Sí es verdad que gente, por ejemplo, principiantes o desentrenados, con un entrenamiento en circuito pueden generar masa muscular, pueden generar hipertrofia y pueden mejorar su composición corporal. Sí es verdad que una persona que lleva más tiempo entrenada o en el mundo de la musculación tiene una mayor experiencia, pues le va a costar más, vamos a tener que hilar más filo. Entonces quizás sería más interesante ya ir dosificando o por movimiento o dominante de movimiento o por full body, en plan trabajar el cuerpo entero dentro de una sesión y descansar, o incluso por grupos musculares, trabajar pecho, hombro y tríceps por un lado, por otro lado espalda, bíceps, por otro lado cuádriceps, piernas, siempre el día de piernas. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me resulta muy interesante es, yo recuerdo que esto lo leí también hace ya bastante tiempo, y era que si lo que estaba buscando era como generar esa parte de hipertrofia, si tú las divisiones de trabajo tren superior, luego trabajo tren inferior, y al contrario, un día alterno, siempre te recomendaban que si aunque tú hicieras tren superior, es decir, que hoy el lunes es trabajo de tren superior, en ese día al menos meter un ejercicio de tren inferior, de tal manera que eso genera como un movimiento más fisiológico, más hormonal, porque has contribuido más trabajo muscular de todo el cuerpo, o sea, a nivel
fisiológico genera mejores adaptaciones. Eso no quiere decir que tú tengas que trabajar a la misma y buscando mejores hipertrofia a nivel superior y nivel inferior ese día, sino que tú arriba sí estás en un trabajo de hipertrofia, pero abajo, sin embargo, simplemente le metes un trabajo, pues bueno, un trabajo simplemente muscular, normal, tranquilo, de lo que es ya a lo mejor hacer una sentadilla incluso sin peso, general, pero estimular esa parte. Y igual al contrario. Si a lo mejor yo me meto una carga de sentadillas, peso muerto, si meto bastante carga a lo que sería el tren inferior, pero meto, por ejemplo, un press banca pequeñito, meto unas flexiones, meto una dominada con ayuda. Bueno, claro, esto ya en función del nivel de cada persona, pero quería meter algo quizás con muy poca intensidad. Sí, al final también tirando un poco por esa vertiente, muchas veces el tema de gente que busca, sobre todo, grupos masculinos y el femenino. El masculino busca más trabajar el torso más que la pierna y el femenino a la inversa. Y esto tiene una contraindicación y es que, por ejemplo, a nivel masculino solemos tener mayor porcentaje de masa muscular en tren inferior que en tren superior. Y le estamos dando mayor predominancia al torso frente a la pierna. Tenemos un día para piernas y tenemos otro día para pecho y hombros y otro día para espalda. Entonces sí es verdad que el cuerpo siempre busca como ese equilibrio. Y al final, si no trabajamos el tren inferior y viceversa, va a llegar un punto en el que el cuerpo se va a limitar, porque no va a seguir creciendo el torso, ya que sería como descompensado, no sería homogéneo. Entonces el cuerpo no responde ante estímulos directos, sí, no, sino un poquito en la globalidad. Luego, por el tema de generar mayores cargas en tren inferior, va a generar mayor propulsión de la mTOR y ello nos va a conllevar también, aunque parezca raro, pero es así, el trabajar las piernas me puede ayudar a que me crezca más el pecho, me pueda crecer más mi bíceps o mi espalda, porque el pull hormonal no es sí, no, encendido o apagado, tiene mayor predominancia o menos, va ondulando en el tiempo. Entonces, con este tipo de factores de entrenar, teniendo en cuenta que tenemos más masa muscular en el tren inferior que en el superior, la vamos a activar más fácil esa mTOR y vamos a conseguir que aumentemos la masa muscular antes en el tren superior también. Parece que porque un día no toquemos el tren superior va a dejar de crecer y se lo dediquemos al tren inferior, pero puede que sea que nos ayude, que no sea contraproducente. Ese tiempo, que le ganemos tiempo al tiempo. Sí, de hecho, esa parte también importante quizás en lo que sería la frecuencia, que mucha gente habla, bueno, pero entonces ¿con qué frecuencia yo trabajo? Y te encuentras gente iniciada, es decir, que empieza, que no es iniciada, y quizás con 2 días en semana empieza a generar hipertrofia, empieza a generar una mejora de la composición corporal, incluso haciéndolo limpio, es decir, que eso ya es lo más complicado de todo, cuando hablamos de una mejora de composición corporal, y tú quieres subir limpio, lo que queremos decir es que tú vas subiendo, cada kilo que subes es casi todo músculo. Eso es muy complejo, y de hecho no es fácil de hacerlo si estás buscando un aumento muy exagerado. Eso se podría hacer a largo plazo, como a medio largo plazo, generalmente, y con gente que no está iniciada en el tema del entrenamiento. Entonces, pues eso, a veces tienes una frecuencia que con 2 o 3 días en semana puedes generar buena adaptación y crecer bien a nivel de composición corporal. Una vez que has llegado a esas adaptaciones, igual tienes que aumentar, es decir, cambiar esos volúmenes, cambiar esas series de intensidades, y si ves que no, lo que tienes que meter es al final más días, que es tocar el volumen de la semana. Incluso llegando a tener gente que entrena a los 7 días en semana, cuando ya estamos hablando de estas competiciones, de esas clases Arnold o gente de ese tipo, que sí necesita entrenar bastante. Por eso, porque le mete tanta intensidad, hablando de la importancia del tiempo, de la tensión muscular y del bajo tensión, le tienes que meter tanta intensidad para seguir creciendo a ese nivel muscular y tanto volumen y generas tanto daño muscular, que así te ir dividiendo ya las sesiones en ese punto, es decir, pues que hoy voy a trabajar casi cuádriceps y mañana voy a trabajar la parte de isquio con glúteo y pasó me meto parte de espalda y al otro le meto pecho, pero la aíslan porque le meten tanta carga que al final necesitan mucho tiempo de recuperación y ese tiempo de descanso que tú has dicho al principio que es súper importante, que es otra de las cosas que yo creo que la gente no sabe que falla, que te dice, bueno, es que yo no lo entiendo, yo estoy entrenando, entreno lo que me dice el entrenador, como lo que me dice el Nutri, pero yo no veo resultados. Y se lo encuentra en eso, que dice, claro, es que esta persona tiene estrés, no duerme bien,
pero no es que no duerma bien, es que encima a veces me está haciendo el entrenamiento, pero como no tiene un horario establecido, me está dejando a lo mejor, no me está dejando ni 24 horas de descanso entre sesión y sesión, y quizás ya se está pisando porque la sesión anterior ya se pisa con esta, me la estaba haciendo a 12 horas, porque ayer entrenaste por la tarde, pero hoy me entrenas por la mañana. Entonces incluso era un síndrome de quemado, vaya, el burnout, que los puede generar. Genera una fatiga inicial a nivel muscular y luego esa fatiga puede generarse llegar a ser crónica, adaptarse a nivel del sistema nervioso y te va a afectar a nivel de entrenamiento, a nivel de vida laboral, vida social y demás. Entonces, por eso, conforme pasan los años, nos vamos dando cuenta, cuando empezamos queremos más y más, parece como que si no entrenas un día es un día perdido y te vas dando cuenta incluso lo importante que es el ratio de descanso. Teniendo de referencia muy actual este confinamiento que hemos tenido, hay mucha gente que ha mejorado, no ha entrenado más, todo lo contrario, claro, sí que ha entrenado menos e incluso quizá la dieta pues se han despreocupado un poco, pero sí es verdad que venimos de un mundo laboral en el que estamos quizás durmiendo 6, 7, incluso menos horas, mucho estrés, mucha prisa, poco descanso y el simple hecho de estar en casa tranquilo, entrenar poco y comer bien, hay gente con la que ha conseguido generar esa adaptación que venía de atrás, recuperar esa fatiga, encontrarse más fuerte, incluso teniendo menos material, teniendo menos carga externa y demás, para que veamos lo importante que puede llegar a ser ese descanso y que muchas veces despreciamos. Sí, o sea, de hecho, es decir, como resumir un poco el tipo de sesión que podemos hacer es pensar, si no podemos dar la receta porque no la hay como tal, porque deberíamos de pensar en la persona, si ha iniciado, si es principiante, si ha avanzado, qué tipo de avanzado es, pero saber que en función del momento en el que esté, es decir, puede estar trabajando en un circuito general, que sería a lo mejor 5, 6, 7, 8, 10 cosas, uno tras otro, hacer un entrenamiento mejor de full body, hablando que trabajaría todos los grupos musculares en la misma sesión, podría estar trabajando simplemente por bloques, lo que sea mejor generar como 3 o 4 pequeños circuitos, generar series simplemente por series o por super series con un mismo tipo de ejercicio, aumentando el número de repeticiones, incluso disminuyendo, hacer el clásico 3x10 que es coger al final un ejercicio de 3 series de repeticiones que ha sido como uno de los métodos clásicos de hipertrofia, que a día de hoy sigue siendo válido, que no sería como lo más normal ya utilizarlo porque por eso estamos hablando de que tienes que ir enfocando al tipo de persona, o puede hacer, es decir, al final es casi de todo para intentar la hipertrofia, puede hacer un capsule, puede hacer si hay diferentes funciones y te tienes que centrar en qué momento te encuentras y cuál es tu objetivo para llegar a eso. Correcto, eso es. Al final, esa individualización, ese tipo de personas, en qué valor estamos, qué ha hecho antes, qué no ha hecho antes, pues quizás, pues si antes he estado haciendo entrenamiento con carga alta y ya estoy adaptado para eso, pues quizás ahora me interesa hacer trabajo con cargas bajas, más repeticiones, generando mayor estrés metabólico o incluso entrenar con una oclusión y al final voy a progresar más. Ten en cuenta que al final el cuerpo es estímulo-respuesta. Si estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, el cuerpo se va a adaptar y no va a generar ninguna respuesta. Entonces, lo importante de la variabilidad, tanto en ejercicios, en formas de trabajar, en intensidad, en volúmenes, en frecuencia, para que el cuerpo no se adapte y esté constantemente generando adaptaciones. Esa va a ser la clave con la que vamos a conseguir poder seguir progresando y no estancarnos en el proceso. Claro, eso también. Y lo que hemos comentado antes del tipo de músculo, es decir, en función de... Yo creo que es una de las partes claves también que hay que tener en cuenta quizás para entrenar. Es decir, si yo tengo un músculo que es de fibra más lenta, que esto a su vez también, es decir, se supone que el gemelo es de fibra más lenta, pero también va a depender de cada persona, porque hay gente con fibra más rápida o fibra más lenta. Saber que a lo mejor quizás un músculo de fibra más lenta necesita más serie, y incluso puede ser que se le pueda trabajar en un rango más alto de repetición, mientras que un músculo de fibra más rápida necesita quizá menos series, porque vamos a llegar a estrés muscular, daño muscular, podemos llegar antes. Incluso teniendo esto en cuenta, también pensar que entre la mujer y el hombre, para ganar hipertrofia, la finalidad es la misma, la parte de hipertrofiar esa estética muscular, ellas van a estar limitadas por
factores fisiológicos, factores hormonales, y también pensar que ellas generalmente tienen menos componentes de fibra rápida. En algunos, vamos, se supone que generalmente tienen algo menos de componentes de fibra rápida. Por lo tanto, a ver, que es importante que lo que hace ese aumento de masa muscular más estético depende en gran parte de ese tipo de masa muscular, es decir, de ese tipo de fibra muscular, que es mucho más, como que es mucho, que responde mucho mejor a ese estímulo de hipertrofia de lo que responderían las fibras lentas, que es más difícil de hipertrofiarla y tendríamos que buscar como ese sistema de más repeticiones, más serie, más volumen. Eso, al final las fibras lentas van a fatigarse más rápido, por ende podamos realizar menos carga, o sea, más carga, pero menos durante menos tiempo. Se fatigan las fibras rápidas, se ha dicho la fibra lenta. Correcto, eso es. Y la fibra lenta sería la inversa. Sí. Pues yo creo que poco más. Creo que lo que hemos dicho, creo que está bien. No sé si alguien tiene alguna preguntilla que podamos resolver. Y si no, cerramos el chiringuito hoy. Muy directo a la verdad, ¿no? Pues no hay ninguna cosilla por ahí. Pues nada, Todo. Ya A ti, un placer. Hasta luego. tenemos otra.